La investigación en la Universidad Nacional de Cuyo es considerada como fundamental para el desarrollo de su comunidad científica. Uno de los mayores desafíos es lograr fortalecer los puntos de contacto entre la producción científica, la comunidad universitaria y la sociedad. El propósito es establecer políticas de divulgación científica que tengan verdadera influencia en los tejidos productivos, culturales y sociales. Según la noción tradicional, Estado de Derecho implica, entre otras cosas, la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial y el sometimiento estricto de todos los ciudadanos, en especial de los funcionarios públicos, al imperio de la ley. Sin embargo, esta concepción de Estado de Derecho encuentra en su aplicación práctica diversos desafíos y dificultades. El profesor Carlos Martínez Cinca, de la Facultad de Derecho de la UNCuyo, se encuentra trabajando en una investigación que busca analizar los cuestionamientos que diversos discursos y prácticas institucionales, tales como el populismo o la justicia legítima, dirigen a la noción tradicional de Estado de Derecho. Carlos, estamos acá en la Facultad de Derecho y uno se pregunta, uno tiene una imagen del investigador como alguien con un microscopio, con un telescopio mirando el cosmos. ¿Cómo es un investigador en la Facultad de Derecho? Bueno, es una metáfora interesante, esa es la del investigador centrado en su laboratorio, en su microscopio, pero lógicamente es una imagen que responde a un tipo de investigación que podríamos decir en general las de las ciencias duras, física. El investigador de las ciencias sociales no está con microscopio, está con sujetos humanos, con personas, básicamente. El objeto que mira, digamos, es la gente. Exactamente, la gente y el comportamiento de la gente en distintos ámbitos, particularmente en el ámbito del derecho, en las instituciones del Estado, en los diversos, digamos, refugios que tiene el hombre, digamos, cuando interactúa con otro y se producen estos conflictos que el derecho trata de estudiar y de solucionar. Particularmente ese es, digamos, el gran desafío, entender que la investigación se hace con seres humanos, obviamente con su comportamiento, y que no se puede reproducir en un laboratorio las condiciones iniciales de investigación como sí ocurre en otros ámbitos disciplinares. Eso introduce, digamos, una particularidad muy propia. Es muy propia de las ciencias sociales. De las ciencias sociales, y concretamente está, digamos, o tiene que medir, que visualizar, que entender procesos que ocurren justamente entre la gente, lo que vos estás comentando. Exactamente. No es una cosa que uno la pueda aislar del contexto social en el cual ocurren, como sí ocurre en otras ciencias. Exactamente. Y eso también introduce una dificultad adicional, que es que vos no podés testear o comprobar muchas veces los resultados de tus investigaciones, es decir, no podés reproducir en un laboratorio las condiciones iniciales de investigación, con lo cual, ¿cómo comprobás los resultados? ¿Y cómo los comprobás? Ahí está el punto. La comprobación siempre es dialéctica, es decir, normalmente lo que nosotros hacemos cuando investigamos en ciencias sociales es vaticinar o predecir resultados que tendrás que de alguna forma cotejar desde su razonabilidad. Estás proponiendo, por ejemplo, en el caso que me toca a mí particularmente, del cual ya hablaremos, que ciertas y determinadas prácticas jurídicas constituyen un progreso o un retroceso. En eso no puedes más que establecer una cierta conjetura, una hipótesis de trabajo, después se verificaría o se verifica o no se verifica. Se verifica desde otra mirada, es decir, de la razonabilidad que vos pedís de la hipótesis y de los argumentos que te representás en contra, y que en definitiva es una especie de dialéctica argumentativa. O sea, en el fondo es un tema argumentativo el que está detrás. ¿Cuánto hace que te dedicas a la investigación? Y ya este año van a ser 20 años. 20 años, toda una vida, ¿eh? Bueno, vos tenés una profesión o una formación también bastante variada. Claro, yo vengo de la... ¿Sos abogado? Yo soy abogado. En realidad el orden de mi formación fue la siguiente. Yo estudié primero filosofía en Buenos Aires, hice el profesorado y la licenciatura, luego estudié Derecho aquí en la UNCuyo, terminé la carrera de Derecho y hice mi doctorado en Filosofía y Letras y luego un postdoctorado en Chile. O sea que tengo las dos formaciones en Filosofía y en Derecho. En ese sentido, la formación académica
se acompaña con la formación del investigador, digamos, hay una coherencia, una consistencia entre las dos carreras, digamos. Sí, absolutamente. Es decir, cuando vos definís un perfil, cuando vos te dedicás a esto, indudablemente sentís que desde lo docente creces y progresás cuando investigás. Y al mismo tiempo, cuando vos investigás, sentís que necesitas volcar eso en el aula. Hay como Bueno, una mutua... esa es otra pregunta que yo creo que es importante. ¿Cómo hemos tenido algunas estadísticas en la propia universidad, por ejemplo, que los investigadores son mejores docentes que los docentes que no hacen investigación? ¿Vos volcás tus desarrollos, tus investigaciones, los resultados en las clases, con tus alumnos, los involucrás de algún modo? Si te digo que completamente sí, no soy totalmente franco. ¿Por qué? Porque una cosa es el grado y otra cosa es la investigación. Imagínate que la investigación es muy compleja, estás testeando hipótesis y discutiendo problemas que son, diríamos, top 10, es decir, que están de alguna forma... En la frontera del conocimiento. En las fronteras del digamos. Conocimiento, pero sí, obviamente, eso hace que tus clases tengan otra mirada, tengan otra riqueza. Vos no podés muchas veces, alumnos del grado, alumnos de primer año, de segundo año que están todavía tratando de ingresar a ese mundo del conocimiento, no podés volcarlo directamente, pero sí te hace crecer, porque obviamente a mí me ha tocado integrar numerosos jurados como docentes, jurados de concursos docentes, y te das cuenta claramente la diferencia que hay entre un investigador docente y uno que no lo es. Normalmente es un desafío, es decir, es un estímulo, un incentivo muy grande cuando vos estás investigando, estás descubriendo hacia dónde va el mundo, hacia dónde van los problemas que se plantean en tu propia disciplina, y eso repercute necesariamente en tu calidad humana cuando te parás frente a los alumnos. ¿Cómo se elige un tema de investigación? ¿Por qué uno elige un tema u otro tema? ¿Hay una lista, hay una prioridad? No. Normalmente los temas de investigación están definidos por la propia comunidad, es decir, por la propia comunidad científica. No es que un investigador se invente un problema o surja de su cabeza como Palas Atenea de la cabeza de Zeus. No funciona por ese lado. Normalmente la secuencia sería la siguiente. La comunidad de investigadores, a través de las publicaciones, de los papers, de los congresos, van detectando anomalías o van detectando problemas en la teoría. Van poniendo de relieve, digamos, algunos temas que son relevantes de investigar. Normalmente la ciencia está consolidada a través de la disciplina que hacen los propios científicos, ¿verdad? Entonces van detectando en el propio campo disciplinar que hay cosas que no están respondidas adecuadamente. Y eso constituye un problema de investigación que la propia comunidad asume, bueno, por supuesto con sus diferentes miradas y matices, pero no es que el problema lo decida sui generis el investigador, o que se inventa en una noche de insomnio qué puedo investigar. Normalmente cuando uno está inserto en la tradición investigativa va detectando esos problemas que son los que la comunidad propiamente va requiriendo que se le den solución. Esa es la forma en que avanza la ciencia en las distintas disciplinas. Uno de alguna forma es una partícula en una corriente, ¿no? Y muchas veces uno le dice a los chicos que están formándose, mire, no trate de ser novedoso o no trate de ser creativo en la invención del problema, más bien sea riguroso y trate de entender cuál es el estado de la cuestión, ¿no? Ahí te quería preguntar, respecto de la rigurosidad, los proyectos en todas las ciencias, sean ciencias más físicas, químicas o naturales o ciencias sociales, tienen todos una estructura. Exactamente. Es una propuesta que uno tiene que preparar, un trabajo previo, un planteo de objetivos, de hipótesis, de tareas a realizar, de resultados esperados. Eso lo tienen que pasar todos los investigadores, sobre todo para conseguir financiamiento. ¿Cómo se financian los proyectos que realizás vos concretamente, por ejemplo? ¿Qué financiamiento has accedido? El financiamiento principal que tiene un docente de la Universidad Nacional de Cuyo es la propia Secretaría de Ciencia y Técnica, a través de lo que se llaman los proyectos bienales, que es una ayuda económica interesante que se recibe para la compra de libros, de material bibliográfico, de insumos, reactivos, equipamiento, para incluso asistir a congresos, poder publicar. Por cierto que la universidad, digamos, dentro de sus medidas, de sus posibilidades presupuestarias, brinda ese tipo de apoyo que quizás frente a otros apoyos que dan otros organismos de ciencia y técnica podrá parecer exiguo, pero no lo es. No lo es si tomamos en cuenta que tenemos un perfil de docente que se dedica fundamentalmente a la docencia y que en las horas que se manda dedicación hace investigación, con lo cual creo que la relación producto-calidad está bastante bien retribuida. Es bastante alta. La Universidad de Cuyo tiene más de 600 proyectos en este momento financiados y que han sido evaluados por pares evaluadores. Y no solo eso, Jorge, además tenemos que la propia Secretaría de Ciencia y Técnica de la universidad apoya a través de partidas extras, como por ejemplo publicaciones en revistas indexadas, o incluso cuando quedan remanentes de fondos que no son asignados, se dedican, por ejemplo, a las publicaciones, a viajes, a estadías de investigación. Becas de investigación también. Becas de investigación, con lo cual evidentemente hay toda una política de apoyo, de financiamiento a los investigadores y a la formación de recursos humanos, que es el necesario recambio que tienen que tener los que vamos envejeciendo de alguna manera
y pensando en quiénes nos van a suceder. En el futuro. En el futuro. Vos claramente estás trabajando en proyectos que tienen que ver con la sociedad, con grupos sociales, con problemáticas sociales. ¿Cómo le llegan los resultados de esos proyectos a la sociedad? ¿De qué utilidad son? ¿Le sirven a la sociedad? ¿No le sirven? ¿Cuáles son los caminos que han pensado o que han implementado para esa transferencia de resultados a la sociedad? Bueno, es una pregunta un poquito difícil porque uno tiene a veces quizás demasiadas altas las expectativas de creer que su producto va a llegar de manera directa al núcleo de la sociedad, ¿no? Cuando uno hace investigación especializada, investigación institucionalizada, tiene que pensar que la transferencia siempre es ante todo la propia comunidad académica, la propia comunidad científica, y normalmente lo que hacemos en derecho, los productos que son nuestros papers, nuestros libros, nuestras asesorías o nuestros cursos de capacitación son a funcionarios públicos, a jueces, asesores legislativos. Bueno, no es menor, digamos. No es menor, es decir, afortunadamente... un sector que influye muchísimo en la sociedad. Por cierto, nuestra aspiración es, sobre todo a partir de la política que ha implementado ahora este rector, y bueno, vos sos parte también de esa política, es tratar de mirar cómo la sociedad puede recibir de parte de los abogados, en nuestro caso, productos como, por ejemplo, brindar asesoramiento jurídico y capacitación, además del típico paper y libro de publicaciones, a los asesores, digamos, de los cuerpos colegiados en la legislatura, a jueces, a municipios. De hecho, tenemos actualmente en la facultad 2 proyectos que están orientados a esa transferencia, ¿no es cierto?, directamente a la sociedad. Tradicionalmente la transferencia se produce, como te dije, en congresos. Sí, esa es la transferencia científica, pero la llegada a la sociedad es un poquito más compleja. Exactamente, la llegada a la sociedad en este momento estamos tratando de fortalecer esta transferencia que tiene que ver directamente con los funcionarios del Estado, que son los que en definitiva hacen y deshacen las leyes, los que definen políticas públicas, y no es menor que un investigador las leyes que nos rigen a todos nosotros. Exactamente. Así que excelente. Esa es la transferencia. Carlos, vamos a cortar un momentito, enseguida seguimos hablando específicamente ya de las líneas, de los proyectos de investigación vigentes que tenés vos. Carlos, contanos concretamente en qué proyecto estás trabajando ahora, en este momento. Bien, el proyecto que actualmente estamos desarrollando tiene que ver con los desafíos que se le presentan a una noción tradicional de Estado de Derecho. El Estado de Derecho es una institución, digamos, creada a lo largo de los siglos. Podemos pensar que tuvo su primer origen en la República Romana, pero es una conquista de la humanidad en cuanto a que asegura como noción básica de las instituciones jurídicas separación de poderes, control. Es el esquema republicano, digamos, de la separación de los 3 poderes. Exactamente, que se ha ido ayornando a lo largo del tiempo, pero que está recibiendo actualmente serias impugnaciones. Es decir, cuando hablamos de impugnaciones, son desafíos que cuestionan que esa noción realmente contribuya a la clara intelección de lo que la política debe ser y cómo debe desempeñarse el Estado. Y son 2. Hemos tomado 2 grandes desafíos, lo que se llama el populismo, por un lado, y lo que es, en el ámbito jurídico, específicamente la justicia dialógica, esta propuesta de que los jueces no hacen justicia en una torre de marfil, sino que tienen que entrar en una conversación extendida. Bueno, en ese tema se solía decir que los jueces hablan por sus sentencias. Claro. Y hoy en día no lo estamos viendo tan así. Vemos jueces que salen por televisión, que expresan sus opiniones. Tenemos los 2 extremos. Hay de todo. De aquella sentencia de Montesquieu, que los jueces son la boca de la ley, tenemos el juez activista, que hoy por poco te define hasta qué punto tiene que el Estado pensar una política pública y que lo ves interactuar permanentemente, lo cual es un exceso, se llama activismo judicial. Y tenés el típico juez formalista, que se entiende a sí mismo como encerrado en una torre de marfil y que hace justicia aunque el mundo se venga abajo, ¿no? Entre esos 2 extremos, lógicamente hay un rol que redefinir acerca del papel que los jueces juegan en la sociedad, como son un órgano no electo popularmente, ese es el tema principal. Son, si vos querés en términos clásicos... ¿Esto es en todas las democracias del mundo o hay alguna democracia en la cual el Poder Judicial es elegido? No, en las democracias avanzadas y en las democracias más incluso progresistas, los jueces no son electos popularmente por razón de que, digamos, el control, si vos querés, que ejerce el pueblo sobre los jueces es a través de las sentencias, es decir, cómo argumenta un juez. Hay una red extendida de control, de revisión de sentencias,
que asegura que el juez, si bien no es electo democráticamente, es electo por su idoneidad, por su probidad, por sus competencias para poder ser juez. Sin embargo, el control popular se da a través precisamente de cómo argumenta sus sentencias y cómo están sometidos a controles difusos como es la prensa, la opinión pública. Entonces eso no es una afectación de la democracia, el hecho de que se requiere una determinada calidad de juez que no puede votarla popularmente el pueblo, valga la redundancia, sino que la eligen los otros cuerpos políticos, los otros poderes, como son el Senado en acuerdo con el Poder La propuesta del Poder Ejecutivo normalmente lo nombra el Senado de la Nación. Exactamente, eso no es una amenaza a la democracia, al contrario, es la garantía de que hay un elemento, si vos querés, de idoneidad dentro del cuerpo democrático del Estado que te asegura que está ahí la persona que tiene más capacidades para poder ser juez. Y además le da una estabilidad temporal distinta, que es la otra variante. Por supuesto, porque si un juez tuviese que ser electo, digamos, cada 4 años, imagínate la amenaza que significaría eso para la seguridad jurídica. Viene otro juez que te cambia, que no está empapado por otra parte de la jurisprudencia. Aristóteles ya decía que hay ciertas magistraturas que requieren de experiencia en el tiempo, es decir, que la prudencia que te da el hecho de haber desempeñado 20 años un cargo, de alguna forma en la función judicial vale, ¿no? Esa es la experiencia que tienen los jueces para poder conocer la propia jurisprudencia y para poder continuar con una línea determinada, ¿no? Para no estar cambiando todos los días los precedentes, que eso afecta a la seguridad jurídica. Entonces, como te decía, esos desafíos son los que estamos analizando en el Estado de Derecho y sobre todo tenemos este año, en este bienio, una importante proyección cuantitativa porque queremos ver también desde lo económico cómo las sociedades que adoptan esta estructura progresan económicamente más que las que cuestionan y adoptan modelos populistas, ¿no? En general tenemos una experiencia en América Latina de muchos gobiernos populistas que han adoptado, digamos, estas especies de antinomias respecto al Estado de Derecho y en términos económicos no parecen estar. Eso perjudica el desarrollo económico. Bueno, en realidad si uno mira, te hablo como ciudadano común, uno mira la historia de la Argentina y tenemos una especie de comportamiento pendular, hemos ido viviendo de un extremo al otro en cuanto a los vaivenes políticos. Y eso, bueno, la percepción que yo tengo por lo menos es que eso realmente no nos permite desarrollarnos, sobre todo con políticas a largo plazo, que es lo que necesita un país para poder desarrollarse económicamente, me refiero, socialmente, etcétera. Por cierto. Hay una inestabilidad, no sé, inherente de los argentinos, no logro explicar bien por qué nos ocurre eso. Pero es como que nos vamos para un lado, después nos vamos para el otro lado. Sí, eso es un tema que en general lo tocamos tangencialmente en nuestro proyecto. Tiene que ver con un problema que es la estabilidad de las instituciones, ¿no? Hasta qué punto tenés que conjugar dos variables, estabilidad y progreso. Es una resultante un poquito difícil de obtener. Normalmente si uno mira los países que han logrado una resultante equilibrada entre estabilidad o cierto, si vos querés, conservadurismo en las instituciones y cierto progreso también, han encontrado un rol significativo de los jueces, que es lo que particularmente nosotros estudiamos, que nos permite pensar que ese modelo es hacia donde debemos ir. Es decir, jueces que estén, que eso incluso lo hemos trabajado en un seminario de posgrado que hicimos la semana pasada, de argumentación jurídica. El juez tiene que ser un juez que esté atento a las demandas sociales, que conozca hacia dónde van los desafíos, pero no tiene que dejar de ser juez, es decir, de fallar, de sentenciar por argumentos jurídicos. Y es responsabilidad de los órganos colegiados que representan la voluntad popular y de la administración pública de, en todo caso, ver qué es lo que los jueces están señalando, hacia dónde debería ir. Pero no es tarea del juez hacerlo. El juez no está para construir caminos o puentes, sino para ser justo. Para eso están los otros poderes del Estado. Para eso están los otros poderes del Estado, exactamente. Entonces, y además el Poder Judicial tiene una especie de rol de control sobre los demás poderes del Estado. Ciertamente. Un poco el referente al que uno va si hay un problema con alguno de los otros poderes del Estado. Ciertamente. Eso es una esencia del funcionamiento democrático. Lo cual coloca en manos de los jueces un gran poder. Es decir, porque imagínate que son la última palabra de la ley. Por eso también hay algo en el cual ni la teoría jurídica ni tampoco ningún proyecto de rediseño de las instituciones puede controlar, que es la parte humana del juez. Es decir, hay un componente fundamental que es la ética del propio juez, su formación, su coherencia, digamos, su fidelidad a lo que alguna vez juramentó, que en eso, como en todo, como te decía al principio, es decir, nosotros trabajamos con seres humanos y comprendemos que hay una parte humana a la cual ninguna institución puede llegar, que es la formación moral del propio juez, ¿no?
Ahí te voy a hacer una pregunta, te voy a poner una coyuntura que tiene que ver con un caso muy reciente nuestro, que es el caso de la ley del 2x1, que fue promulgada o aprobada por la Suprema Corte de Justicia y que generó en una enorme parte de la sociedad una reacción negativa, inclusive en todos los otros poderes y en la población en general. Acá hay esto que vos hablabas de que el juez tiene que de alguna manera ser sensible o entender la sociedad para la cual está ejerciendo su magistratura. ¿Qué ves vos digamos, como este Estado de Derecho, esta garantía, qué ves vos como salida de esta situación? ¿Qué debería o qué se esperaría ocurrir? Literalmente lo que ha ocurrido, es decir, es un ejemplo excelente el que has puesto, Jorge, porque ahí te muestra cómo jueces insensibles a un problema, a una política de Estado. Y por otra parte, creo yo, con total respeto lo digo, de un desconocimiento de lo que es básicamente la jurisprudencia continua en el tiempo de la propia Corte, aplicando una ley que incluso ya estaba de alguna forma caída en desuetudo, y digamos, un mal paso que dio la Corte, que por otra parte uno puede entender las preferencias políticas de los jueces, hacia dónde se orientaban básicamente, es algo que, digamos, era patente que estaban haciendo algo desde lo singular, desde lo particular, no como jueces de la República. Y en ese caso la opinión pública, la reacción social... Como que le corrige el rumbo. Le corrige el rumbo, lo cual es, digamos, una garantía de que efectivamente las instituciones, y en este caso el control popular, funciona adecuadamente. Es decir, los jueces, te repito, no pueden entenderse a sí mismos como la boca de la ley. Como su torre de marfil aislado de la comunidad. Eso revela una miopía muy grande de parte de los jueces, no entender por dónde viene una política de Estado de más de 30 años, ¿no? Bueno, acá vos hablabas, o fundamentalmente hablabas del Estado de Derecho. Los que tenemos ya unos cuantos añitos más, hemos vivido estados en los cuales el derecho no regía como tal. Estamos hablando de las dictaduras en particular. Y llevamos un poco más de 30 años ya de democracia. Y quería preguntarte cómo ves, desde la investigación que están haciendo, si hay un afianzamiento del Estado de Derecho en estos 30 años o no lo hay, si realmente estamos avanzando en alguna dirección, por más que tenga este movimiento pendular o medio caótico, si hay alguna resultante positiva desde el punto de vista de los estudios que vienen haciendo en cuanto a afianzar este Estado de Derecho. Sí, yo estoy convencido que efectivamente después de más de 30 años de ejercicio democrático, la estabilidad, se ha logrado cierta estabilidad de las instituciones. Podemos decir que tenemos un Estado de Derecho, no sé si sólido, pero al menos bien asegurado. Y sobre todo eso lo ves, Jorge, reflejado en la conciencia cívica de nuestro pueblo. Vos fíjate que las experiencias políticas de Latinoamérica van en una dirección similar, pero también diferente respecto a la Argentina, ¿no? En nuestro caso han funcionado las instituciones en momentos críticos de la historia como debían funcionar. El ejemplo que vos acabas de mencionar también, pero también los sucesivos intentos de reelección por parte de presidentes violando la Constitución han movilizado también a la gente. Si la gente reacciona sin importar el color político en defensa de las propias instituciones del derecho. Tomá por caso la provincia de Mendoza. Qué curioso que todos los gobernadores que han ejercido sus mandatos del retorno a la democracia, todos han querido modificar la Constitución. La Constitución de Mendoza. Y siempre con motivo de la reelección. Y la ciudadanía... Y siempre ha sido el motivo de rechazo de la modificación. Exactamente, porque la ciudadanía, al menos la ciudadanía mendocina, tiene una clara conciencia cívica de que lo que nos caracteriza como mendocinos es el recambio, que es una de las instituciones básicas del Estado de Derecho, la periodicidad de las funciones. Entonces el mendocino no quiere, básicamente, reelección. En eso nos diferenciamos de otras provincias. Eso para mí es una señal positiva de madurez cívica, de respeto por la Constitución, de entender cuál es la lógica de lo político, y es una señal esperanzadora para quienes creemos en el Estado de Derecho. Yo creo que igual nuestra Constitución es bastante vieja y yo creo que debe ser reformada, esto lo digo a título personal, y creo que hubiera sido posible, mucha gente creo que piensa como yo, pero no reformada desde el punto de vista electoral. Hay un montón de otros aspectos a reformar, a ayornar de la Constitución, después de más de 100 años ya, y dejar de lado, o dejar establecido ya este régimen que tenemos de no reelección del gobernador. Para justamente esta rotación de los espacios de poder, para que haya... Creo que hubiera sido una buena oportunidad, siempre digo lo mismo, cada elección que tenemos, de reformar la Constitución, pero sacando ese tema. Sacando el tema de la reelección, porque eso evidentemente es algo que la ciudadanía no quiere. Evidentemente. Pero creo que hay muchas cosas que la ciudadanía sí quiere, de ayornar algunas Vos fíjate pautas. Que la propia Constitución mendocina establece la posibilidad de su propia reforma a través de un artículo en cada elección legislativa, cosa que se hizo en un determinado periodo de la historia.
podés ir reformando a través de una consulta popular, por el sí o por el no, uno por vez, ¿verdad? Pero es un mecanismo en cierta medida más flexible o abierto que el de la Constitución Nacional. Coincido con vos, es decir, que los textos tienen que ser revisados, tienen que de alguna forma acompañar el cambio social, pero yo creo que en la medida en que no se autoexcluyan los que proponen la reforma de una posibilidad o que cierren ese tema, no va a funcionar. Ese ha sido siempre el problema. Cada Poder Ejecutivo ha planteado como primer argumento, bueno, la posibilidad de reelección. Exactamente, y eso es lo que cierra la posibilidad a cualquier reforma, porque el mendocino no es tonto, sabe perfectamente qué es lo que viene detrás. Carlos, muchísimas gracias. Ha sido muy, muy interesante todo. Nosotros vamos a un corte ahora y enseguida hacemos un cierre del programa. Muchas gracias. Hoy estuvimos con el doctor Carlos Martínez Inca. Él es docente e investigador en la Facultad de Derecho y además en la Facultad de Ciencias Económicas y además en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Es una persona que se desarrolla como investigador en el campo de las ciencias sociales y en particular está trabajando en un tema que nos interesa a todos, realmente a todos los argentinos, que es el tema del Estado de Derecho y qué cuestionamientos tiene hoy en día, sociales o de diversos sectores, ese Estado de Derecho. Cuestionamientos que vienen, por un lado, nos comentaba sobre el quehacer y el rol que tiene el Poder Judicial, en particular los jueces, cuestionamientos que tienen que ver con los regímenes llamados populistas, con los populismos que cuestionan también esa república a la que estamos acostumbrados, ese Estado de Derecho al que hace 30 y pico de años ya estamos viviendo en la Argentina desde la vuelta a la democracia. Creo que ha sido muy interesante la charla de hoy, lo que hemos podido hablar. Nos habló inclusive de temas muy vigentes hoy en día, como ha sido la respuesta institucional y popular de toda la gente ante una decisión del Supremo Tribunal de la Argentina, la Suprema Corte de Justicia, como fue la aplicación de la reducción del 2x1 en las penas a los delitos de lesa humanidad. Creo que hay mucho más por avanzar en estas temáticas y por seguir progresando para que todos los argentinos, tengamos realmente un acceso cada vez más pleno a ese Estado de Derecho que deseamos. Terminamos por hoy con este programa de Científicamente y vamos a continuar con otros capítulos en el futuro.